Hola, buenas noches. Un grupo multipartidista de representantes y senadores hicieron hace unos días un informe sobre el seguimiento a la implementación del acuerdo de paz con las FARC. De hecho, Juanita Gobertus estuvo aquí con nosotros en este mismo espacio hablando de ese asunto. Ese informe, en opinión de ese grupo de congresistas, recoge algunos retos que se identificaron a lo largo del primer año del presidente Iván Duque en torno a la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Como es nuestro deber, hoy tenemos a la contraparte. Está con nosotros Emilio José Archila. Él es el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación. Doctor Archila, bienvenido al Punto. Muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿usted conoce el informe de los congresistas? Sí, yo conocí el informe que produjeron. Es un informe que bastante extenso. Es obvio que se tomaron un tiempo considerable en hacerlo. Es muy halagador para nosotros el hecho de que ya estemos discutiendo en estos términos, porque recordemos que hace solo muy pocos meses algunos de los que están firmando ese reporte lo que estaban diciendo era que no estábamos haciendo nada. Entonces, encontrar que hoy ya estamos llegando a un nivel de sofisticación en donde lo que están cuestionando es si les parece adecuada la manera como estamos implementando o no, yo creo que es donde el país necesita que esté la discusión. Si le parece, vamos por algunos de los puntos que en su momento nos contó la representante Gobertus a nombre de ese grupo de congresistas. Ella nos hablaba de una cantidad de normas pendientes, y aquí nos las enumeraba: la ley de tierras, adjudicación de baldíos, reforma política, las circunscripciones de paz. En eso, ¿en qué se quedó el gobierno y en qué se quedó el Congreso, toda vez que ellos son los que discuten las normas? Digamos, esa es una expresión bastante curiosa. Cuando se estaba tramitando el acuerdo, el presidente negoció el acuerdo porque el presidente de la República de Colombia es el jefe de Estado. Es decir, él es quien te puede llevar la vocería a nombre del Estado colombiano. Una vez que se firma el acuerdo, existen responsabilidades que son de la rama judicial, la justicia transicional es de la rama judicial, hay obligaciones que son del Congreso de la República y es expedir las leyes, y hay obligaciones que le corresponden al gobierno, que es aplicar las leyes. Entonces, es curioso que el primer llamado de atención lo haga Juanita respecto de lo que son las responsabilidades del Congreso. Pero permítame mencionar a ese respecto lo siguiente. Presidente Duque es un hombre transparente, es un hombre que de principios, es un hombre de legalidad. El presidente Duque tan pronto llegó al Congreso, a la presidencia, le expresó al país que iba a cumplir con los acuerdos, que aquellos puntos respecto de los cuales él creía que debían haberse tratado de una manera distinta, los iba a hacer como una reforma constitucional y que los iba a presentar a consideración del Congreso de la República, cosa que hizo. Por esa razón, creemos que constitucionalmente debe preverse que la violación de niños, el narcotráfico y el secuestro no son parte, no deberían ser administrables. Se han presentado esas reformas constitucionales a consideración del Congreso, ya están aprobadas una de ellas y van a regir hacia el futuro, de manera que no van a afectar las garantías que tenemos para los excombatientes. Lo siguiente que hizo el presidente fue expedir la política de paz con legalidad. Esa política de paz con legalidad la pueden consultar todos los televidentes, todos los colombianos. La adoptó como su primera política de gobierno, antes que ninguna otra. La doctora Juanita, la representante Juanita, el senador Velasco, todos los que firman lo pueden conocer desde hace tiempos, y ahí dice en qué momento vamos a presentar las leyes que estaban pendientes, y ese cronograma lo hemos venido cumpliendo. Tenemos para esta legislatura la jurisdicción agraria, tenemos para esta legislatura la ley de tierras, tenemos para esta legislatura la ley de riego, y uno muy importante, y es, a diferencia de lo que pensaba la administración del presidente Santos, para poder implementar el catastro multipropósito, que es la información de la tierra, que es de donde se pueden obtener la certeza de los derechos y donde se puede tener las condiciones para que los municipios cobren el impuesto. En lugar de presentar una ley, nosotros expedimos un documento COMPES, adquirimos un préstamo de $150 millones y ya lo estamos ejecutando. O sea, ¿se ha avanzado en esa tarea? Se ha avanzado mucho más de lo que se avanzó en los 20 meses antes de que estuviéramos en el gobierno.
Pero ¿no será que al principio del gobierno se perdió un poco de tiempo en todas estas tareas que quedaron pendientes con la paz? Yo creo que lo que perdimos fue oportunidad de que el país estuviera sabiendo lo que estábamos haciendo. Nosotros en todos los frentes empezamos a actuar desde el día siguiente de la posesión. Uno de los temas principales para la implementación de los acuerdos tiene que ver con sacar adelante las zonas más afectadas por la violencia y por la pobreza. Estos son 170 municipios, están agrupados en 16 zonas que se conocen como zonas PEDET. De esas 16 zonas, una de ellas es el Catatumbo. El presidente estuvo al día siguiente de su posesión en Tibú, sí, en territorio, anunciando que íbamos a implementar los acuerdos, que íbamos a darle particular atención a la zona del Catatumbo. De esos planes que deberían haber existido, que son 16, nosotros recibimos 2 y en menos de 8 meses ya habíamos terminado los 16 completos, es decir, nosotros alcanzamos a formular 14. Luego, si nos demoramos, de pronto fue en dar a conocer lo mucho que estábamos trabajando. Hablamos de la plata. Dice el informe que se necesitan 9.8 billones de pesos para la implementación. ¿Eso cómo va? Esa es otra manifestación curiosa que aparece en el reporte y menos mal usted me da la oportunidad para poder explicar esto. Cuando se firmaron los acuerdos, se sentaron unos objetivos bastante abstractos, bastante vagos, pero muy ambiciosos. Esos son los temas que el presidente ha descrito como que son deudas que tenemos con los territorios, temas que se deberían hacer con o sin acuerdos. En la reforma constitucional que se adoptó para la implementación de los acuerdos, se señala que deberían aparecer recursos nuevos. Ahora yo le pregunto, ¿a quién se le puede ocurrir que firmar una reforma constitucional produce recursos? Eso no pasa. Difícilmente. Si hacer modificaciones constitucionales produjera recursos, mi oficio sería hacer modificaciones constitucionales y estar produciendo plata del aire. Sí, pero pueden conseguir la plata, o pueden sacarla del presupuesto, destinarla. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Primero, tenemos unas planeaciones muy robustas, muy serias, muy juiciosas en cada uno de los frentes de la implementación, y después de tener esas planeaciones hemos ido recogiendo cuáles son las fuentes de recursos con los cuales se van a financiar esa implementación. Siempre se previó, desde antes de que nosotros llegáramos, que se iba a requerir del presupuesto general de la Nación, de las regalías, de los departamentos, de los municipios, de la cooperación internacional y de los privados. Tenemos en este momento, modificamos las normas de regalías para que el 7% de los recursos de regalías vayan a la implementación de estos PEDETs que he comentado. Modificamos las reglas de obras por impuestos que permiten que el 50% del impuesto de renta de empresas y privados puedan destinarse al cumplimiento de esas obras. Introdujimos el concepto del marcador presupuestal. Eso es lo que le ha permitido a la representante Juanita, al senador Velasco y a los otros hacerle el tracking y saber cuánta plata es que estamos poniendo ahí, porque nosotros mismos pusimos eso en el Plan Nacional de Desarrollo y acudimos a los municipios, acudimos a los departamentos y obtenemos el beneplácito de parte de ellos. Todo lo que tiene que ver con la comunidad internacional, absolutamente todos los recursos que vienen de comunidad internacional, hoy en día están alineados con las prioridades del gobierno y tenemos todos los programas de ellos enfocados al cumplimiento de los PEDETs y los otros programas. Pero esa plata está destinada específicamente para la implementación, porque una de las quejas que tenían ellos es que había un presupuesto grande y ahí se incluía el tema de la paz, pero no se especificaba como tal que ese dinero fuera para la implementación. Digamos, hay labores que se derivan de los acuerdos que son bastante generales. ¿Sí? Voy a darle algún ejemplo. Está previsto en el acuerdo que en lo que tiene que ver con drogas, hay un combate a las drogas, combate al narcotráfico, pero debe existir un capítulo de prevención del consumo. Eso está previsto en el acuerdo. Nosotros en ese, como en todos los demás campos, estamos cumpliendo. El ministro de Salud expidió una política de prevención del consumo. Es una política la más avanzada que existe en Sudamérica y tenemos unos recursos para cumplir con la prevención. Ahora,
Eso obvio que es cumplimiento porque está previsto en los acuerdos que los tenemos que hacer, que va a beneficiar al país en general. Ojalá así sea. Todos necesitamos que nuestros jóvenes no estén consumiendo drogas. Tenemos que estaba previsto en los acuerdos que debería existir un programa para favorecer a la mujer rural. Tenemos un programa de mujer rural. ¿En dónde se va a desarrollar? En todo el campo colombiano. Pero no en las zonas de conflicto. Porque esas políticas que estoy mencionando no estaba previsto que se debieran hacer exclusivamente en las zonas de conflicto. La implementación de los PEDETs se hace en esas zonas, algunas políticas que son generales se hace en todas las zonas. Electrificación rural es una política que se deriva del cumplimiento de los acuerdos y debe darse. Pero eso con o sin acuerdo. Eso está con o sin acuerdo, pero está previsto en el acuerdo. En el acuerdo hay un mandato que nos obliga a tener una política agresiva de electrificación rural. Luego, la electrificación que estamos haciendo, el llevarle luz a todos los colombianos, es a la vez algo que el presidente cree que se debería hacer, pero simultáneamente es cumplimiento del acuerdo. Entiendo. El plan de zonificación ambiental, ahí también el informe dice que estamos rajados. Dirán que estamos rajados, lo que se les olvida es qué tan complicado es un plan de zonificación. El ministro de Medio Ambiente ha hecho explícito cuál es el cronograma que tiene que seguir. Estamos trabajando intensamente con el ministerio y ellos con absoluta seguridad van a terminar entregando su plan dentro del segundo semestre. Recordemos que ese plan de zonificación se estaba esperando en Colombia durante por lo menos los últimos 20 años y nosotros lo vamos a expedir en menos de 2 años de estar en el gobierno. Doctor Archila, dentro del informe hay algo que me llama la atención. Habla de la política de seguridad territorial, la regulación del uso de la fuerza para cuidar el campo. ¿Eso qué quiere decir? Habrá que preguntarle a los representantes y senadores qué quieren decir con eso. Pero yo puedo mencionarle lo siguiente. En todas las zonas en donde nosotros tenemos que implementar los acuerdos, que en algunos temas tiene que ver con el país, en otros tiene que ver con las zonas más afectadas por violencia y la pobreza, estamos llegando simultáneamente con la Fuerza Armada, estamos llegando con la policía y estamos llegando con la provisión de bienes y servicios. Tan es así que en varias de las críticas que se hacen está el exagerado uso de la fuerza proporcional al ritmo con el cual estamos llegando con la provisión de servicios. Obviamente, la utilización de la fuerza pública se hace en aquellas zonas en donde se necesita. Esas son las zonas que el presidente ha denominado las zonas futuro, que son las zonas 6, aquellas que se derivan de la ley de seguridad. Y de manera armónica nosotros estamos identificando esas zonas para hacer la intervención de seguridad, pero simultáneamente son las zonas en donde estamos acelerando el cumplimiento de los PEDETs, acelerando lo que las mismas comunidades nos han dicho que es lo que quieren para sus territorios. Otra queja que tenían los congresistas es el tema de la erradicación. Dice que se está llegando muy rápido a la erradicación forzada, que debería ser la última opción, e insistir más en la erradicación voluntaria. Ahí ya entramos en sofisticaciones y una cosa es decir que cumplimos y otra cosa es decir si cumplimos como algunos pensarían que se debería hacer. Luego, en ese punto lo que están diciendo es que que estamos cumpliendo muy bien, pero que no estamos cumpliendo como ellos quisieran que estuviéramos cumpliendo. Eso es otra cosa. Que esa es otra cosa. ¿Cuál es la política del presidente Duque? La política del presidente Duque es... Y recordemos que el narcotráfico es el peor cáncer que tiene el país, es la madre de todos los males. El presidente ha dicho que tenemos que combatir todos los niveles y todos los estratos del narcotráfico, tenemos que combatir los precursores, tenemos que combatir el lavado de activos, tenemos que combatir las fuentes de financiación, tenemos que combatir la corrupción que se deriva del narcotráfico y también tenemos que quitarle la materia prima. Esa materia prima son las matas de coca. Para poder combatirlo, nosotros estamos utilizando erradicación forzosa y al mismo tiempo hemos fortalecido el programa de sustitución voluntaria, no solamente permitiendo que le cumplamos a las familias que ya están en el programa, sino creando programas adicionales. Y la muestra de que eso funciona es que por primera vez en los últimos 7 años, en vez de estar creciendo geométricamente en el número de hectáreas, logramos frenar ese crecimiento y tener una leve disminución. Luego, lo que están mostrando los hechos es que nuestra política es la que sí funciona. Entonces, en opinión del gobierno, este informe, bueno, no hablemos sobre el informe, la tarea en la implementación va por buen camino.
La tarea de la implementación va por el mejor camino posible. Hemos hecho unas planeaciones muy juiciosas, unas planeaciones muy serias. Hemos estado de cara al país mostrándole cómo transparentemente es que se va a adecuar esa implementación, y los hechos en todas las áreas de la implementación demuestran que estamos funcionando muy bien. Ahí lo tienen ustedes, es la otra cara de la moneda. Ya habíamos hablado con los congresistas sobre este informe, ahora tenemos la postura del gobierno. Ustedes se formarán su propia opinión. Doctor Archila, gracias por estar con nosotros en Al Punto. Muchas gracias, y aquellos que quieran profundizar, es muy importante que puedan entrar a la página de Paz con Legalidad, y ahí pueden encontrar la política y pueden encontrar los reportes que estamos presentando mes a mes de transparencia, transparentemente con el país. Muy bien, ahí lo tienen ustedes si quieren indagar más sobre el tema.